Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy verdaderamente emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que estoy seguro que les resultará no solo interesante, sino francamente fascinante. Hoy vamos a hablar de producciones turcas, pero no las típicas series que vemos en televisión, esas que inundan las pantallas con historias predecibles y personajes estereotipados. No, hoy vamos a explorar algunas películas y series turcas dirigidas a un público más maduro, obras que desafían las convenciones narrativas, que exploran temas complejos con una profundidad y honestidad que a menudo no encontramos en producciones más convencionales, más comerciales, más enfocadas en el mero entretenimiento. Si disfrutan de historias intensas, personajes complejos con los que pueden conectar a un nivel emocional profundo, y narrativas que los hagan pensar, reflexionar sobre el mundo que les rodea y sobre ustedes mismos, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de que empecemos a desentrañar este universo cinematográfico, si eres nuevo por aquí, si esta es la primera vez que te cruzas con mi canal, te invito cordialmente a suscribirte. Aquí encontrarás un montón de recomendaciones de películas y series de todo el mundo, desde el cine independiente hasta los grandes blockbusters, análisis en profundidad que buscan ir más allá de la simple opinión y discusiones interesantes sobre el mundo del cine y la televisión. Intento ofrecer una perspectiva informada, pero también personal, sobre lo que veo y lo que me hace sentir. Así que si te gusta lo que ves, si te interesa lo que tengo que decir, no dudes en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que intentaré no decepcionarte. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de las producciones turcas para adultos. Y quiero aclarar algo importante, algo que considero fundamental antes de seguir adelante. Cuando digo para adultos no me refiero necesariamente a contenido explícito, a escenas subidas de tono o a violencia gratuita, sino más bien a historias que abordan temas complejos y maduros, que requieren una cierta disposición para la reflexión y la introspección, que no rehúyen a las verdades incómodas y a las contradicciones inherentes a la condición humana. Son historias que te invitan a cuestionar, a repensar tus propias ideas y prejuicios. Empecemos con una película que me impactó profundamente, una obra que me dejó sin aliento por su belleza y su crudeza, Mustang. Si bien no es explícitamente para adultos en el sentido más restrictivo de la palabra, aborda temas de opresión, feminismo y la lucha por la libertad de las mujeres en una sociedad conservadora con una sensibilidad y una fuerza que la hacen inolvidable. La historia sigue a 5 hermanas huérfanas que viven en un pueblo remoto en Turquía, un lugar donde las tradiciones ancestrales dictan la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Después de ser vistas jugando con unos chicos en la playa, un acto de inocente alegría, su tía abuela y su abuela, las guardianas de la moral y las costumbres, comienzan a restringir su libertad de manera implacable con el objetivo de prepararlas para el matrimonio arreglado, el destino que les ha sido impuesto desde su nacimiento. La película es una poderosa denuncia de las restricciones impuestas a las mujeres en algunas culturas, de la falta de oportunidades y de la violencia simbólica que sufren a diario. Es una historia sobre la lucha por la autonomía y la autodeterminación, por el derecho a elegir su propio camino en la vida. La interpretación de las actrices, todas ellas jóvenes y talentosas, es increíblemente conmovedora, transmiten la frustración, la rabia y la esperanza de sus personajes con una autenticidad que te llega al corazón. La dirección de Deniz Gamze Erguven es sutil y efectiva, crea una atmósfera opresiva pero también hermosa, utilizando la luz y el color para contrastar la belleza del paisaje con la oscuridad de la situación de las hermanas. Mustang no es una película fácil de ver, te confronta con la realidad de muchas mujeres en el mundo, pero es una obra de arte importante, una declaración feminista potente y necesaria que te dejará pensando mucho tiempo después de que termine. Siguiendo con el tema de las mujeres y sus luchas, un tema que lamentablemente sigue siendo relevante en el siglo XXI, quiero hablarles de la serie Ethos. Esta serie original de Netflix es una obra maestra que explora la división cultural y social en la Turquía moderna con una honestidad brutal y una complejidad fascinante. La historia sigue a un grupo de personajes diversos, cada uno con sus propias creencias, valores y experiencias, cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Desde una joven mujer de la limpieza que lucha con problemas de ansiedad y con el peso de las expectativas familiares hasta un psiquiatra occidentalizado que intenta comprender a sus pacientes, pero que también lucha con sus propios demonios. A través de sus historias entrelazadas, Ethos aborda temas como la religión, la clase social, la identidad de género y la salud mental con una profundidad y una sensibilidad poco comunes.
La serie es increíblemente inteligente y perspicaz, ofrece una visión matizada y compleja de la sociedad turca contemporánea, lejos de los estereotipos y las simplificaciones. Lo que hace a Ethos tan especial, lo que la diferencia de otras series que intentan abordar temas similares, es su capacidad para presentar diferentes perspectivas sin juzgar, sin caer en la trampa de la polarización. Te permite entrar en la piel de cada personaje, comprender sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas, incluso si no estás de acuerdo con sus elecciones, incluso si sus valores chocan con los tuyos. Es una serie que te desafiará, te hará pensar y te dejará con una mayor comprensión del mundo que te rodea, y quizás también de ti mismo. Es una serie que te invita a la empatía y al diálogo, a escuchar a aquellos que son diferentes a ti. Ahora, si están buscando algo un poco más intenso, algo que los mantenga al borde del asiento con un toque de thriller psicológico, les recomiendo Masum. Esta miniserie de 8 episodios es una joya oculta que merece ser descubierta. La historia sigue a un comisario de policía retirado, un hombre que ha visto lo peor de la sociedad, que vive una vida tranquila y apacible con su esposa en una pequeña ciudad, lejos del bullicio y la corrupción de la gran ciudad. Su vida se ve interrumpida abruptamente cuando su hijo, un joven problemático con un pasado turbio, se ve involucrado en un asesinato. A medida que el comisario comienza a investigar el caso, descubre una red de secretos y mentiras que amenazan con destruir a su familia, con desenterrar fantasmas del pasado que creía haber enterrado para siempre. Masum es una serie oscura y sombría, con una atmósfera opresiva que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene al borde de tu asiento de principio a fin. Las actuaciones son excelentes, los actores transmiten la angustia y la desesperación de sus personajes con una intensidad palpable. La trama está llena de giros y sorpresas, cada episodio revela una nueva pieza del rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. La serie explora temas como la culpa, la redención y la complejidad de las relaciones familiares, la fragilidad de los lazos que nos unen y la facilidad con la que pueden romperse. No es una serie para los débiles de corazón, pero si disfrutas de los thrillers psicológicos con personajes complejos, una trama intrincada y un ritmo implacable, entonces Masum es una excelente opción, una serie que te dejará sin aliento y te hará cuestionar la naturaleza de la verdad y la justicia. Cambiando un poco de género para ofrecerles una mayor variedad, quiero hablarles de la película Kelebe in Rüyas, una obra que combina drama y romance de una manera hermosa y conmovedora. Esta película, ambientada en la Turquía de la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de dos jóvenes poetas que luchan contra la tuberculosis, una enfermedad que los consume lentamente. A pesar de su enfermedad, a pesar del dolor y el sufrimiento, continúan escribiendo poesía, encontrando belleza en la imperfección del mundo, y enamorándose, encontrando consuelo y esperanza en el amor mutuo. Kelebe in Rüyas es una película hermosa y conmovedora que explora temas como el amor, la pérdida y la belleza de la vida, incluso frente a la adversidad, incluso cuando la muerte acecha en cada esquina. La fotografía es impresionante, captura la belleza del paisaje turco con una sensibilidad exquisita. Las actuaciones son increíblemente emotivas, los actores transmiten la fragilidad y la pasión de sus personajes con una autenticidad que te llega al alma. Es una película que te tocará el corazón, que te recordará la importancia de apreciar cada momento, de vivir intensamente, de amar con todo tu ser. Si disfrutas de las historias de amor trágicas con un toque de poesía, con diálogos elocuentes y una atmósfera melancólica, entonces Kelebe in Rüyas es una película que definitivamente debes ver, una obra que te dejará una huella imborrable. Volviendo a las series, para aquellos que prefieren las historias más largas y elaboradas, quiero mencionar İstanbul Helin. Esta serie dramática sigue la historia de una talentosa cantante, una mujer independiente y moderna, que se enamora del hijo mayor de una rica y poderosa familia en Bursa, una ciudad histórica en Turquía. La serie explora las tensiones entre la modernidad y la tradición, entre el amor y la obligación familiar, entre la libertad individual y las expectativas sociales. İstanbul Helin es una serie adictiva y emocionalmente resonante que te atrapará desde el primer episodio, que te hará sentir la alegría y el dolor de sus personajes como si fueran tuyos. Las actuaciones son excelentes, los actores transmiten la complejidad de sus personajes con una naturalidad que te hace creer en sus historias. La trama está llena de giros y vueltas, de secretos y revelaciones que te mantendrán enganchado hasta el final. Si bien puede parecer una telenovela en la superficie, con sus dramas familiares y sus romances apasionados, İstanbul Helin aborda temas complejos como el poder de la familia, la importancia de la independencia y la lucha por encontrar el amor verdadero en un mundo lleno de obstáculos.
Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre tus propios valores y sobre las decisiones que tomas en la vida. Para aquellos que buscan algo con un toque más político y social, algo que los haga reflexionar sobre la realidad de la sociedad turca, les recomiendo la película Sivas. Esta película, cruda y realista, sigue la historia de un niño de 11 años que vive en una zona rural de Turquía, un lugar donde la vida es dura y las oportunidades son escasas. Un día, el niño encuentra un perro de pelea herido, abandonado a su suerte, y decide adoptarlo. A medida que el niño y el perro se acercan, a medida que forman un vínculo indestructible, se ven envueltos en el mundo brutal y despiadado de las peleas de perros, una actividad ilegal pero muy arraigada en la zona rural de Turquía. Sivas es una película poderosa y perturbadora que explora temas como la masculinidad tóxica, la violencia y la inocencia perdida, la crueldad humana y la explotación animal. La película ofrece una visión crítica de la sociedad turca, de sus tradiciones y de su relación con los animales. No es una película fácil de ver, te confronta con la realidad de la pobreza y la marginación, pero es una obra de arte importante que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la responsabilidad que tenemos hacia los animales y sobre la necesidad de construir un mundo más justo y compasivo. Finalmente, para cerrar este recorrido por las producciones turcas para adultos, quiero hablarles de la serie Atiye de Netflix. Esta serie, que combina ciencia ficción y misterio de una manera original y atractiva, sigue a una joven pintora en Estambul, una artista talentosa pero atormentada por visiones inexplicables. Un día Atiye descubre que está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Anatolia, un lugar sagrado con una historia milenaria. A medida que investiga su conexión con el sitio, descubre secretos sobre su pasado, sobre su familia y sobre el futuro de la humanidad. Atiye es una serie intrigante y visualmente impresionante que combina elementos de mitología, religión y ciencia ficción para crear una historia única y fascinante. Las actuaciones son sólidas, los actores transmiten el misterio y la intriga de sus personajes con una credibilidad convincente. La trama está llena de giros y sorpresas, cada episodio revela una nueva pieza del rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. Si disfrutas de las historias de misterio con un toque de espiritualidad, con elementos sobrenaturales y personajes en busca de su identidad, entonces Atiye es una serie que definitivamente deberías considerar, una obra que te hará reflexionar sobre el poder de la conexión humana, sobre la importancia de la historia y sobre el futuro que nos espera. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de las producciones turcas para adultos, espero haberles descubierto alguna joya que no conocían y que les haya despertado la curiosidad por el cine y la televisión turca. Hemos cubierto una variedad de temas y géneros, desde dramas sociales y thrillers psicológicos hasta historias de amor trágicas y ciencia ficción, intentando ofrecerles una perspectiva diversa y completa. Todas estas obras tienen en común su capacidad para desafiar nuestras expectativas, para hacernos pensar y emocionarnos, para conectarnos con la condición humana. En resumen, para recapitular y que tengan una lista clara, les he recomendado Mustan, una película sobre la opresión de las mujeres, Ethos, una serie que explora la división cultural en Turquía, Masum, un thriller psicológico lleno de secretos, Kelebek Rüyas, una historia de amor trágica entre dos poetas, Istanbul Helin, un drama familiar con un toque de telenovela, Sivas, una película sobre la masculinidad tóxica y la violencia, y Atiye, una serie de ciencia ficción y misterio. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que hayan encontrado alguna recomendación que les interese, que les haya inspirado a buscar nuevas historias y nuevas perspectivas. Me encantaría saber qué piensan ustedes de estas producciones, si ya han visto alguna de ellas y si tienen alguna otra recomendación que compartir. Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me gusta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, como siempre, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos si creen que les puede interesar y suscribirse a mi canal para más recomendaciones de películas y series. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, cinéfilos.